Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta nueva semana y espero que hayan pasado un feliz sábado. En esta oportunidad nos vamos a reunir para revisar un pequeño video y analizar este video en que vamos a evidenciar cómo el mundo, pero no solamente el mundo, el satanismo y el espiritismo están ingresando dentro de la iglesia adventista. Elena G. de White, cuando habló de la apostasía omega, o cuando Dios le mostró la apostasía omega, ella escribió que tembló por su pueblo y se preocupó de gran manera al ver la situación actual en la que la iglesia adventista se encuentra. Toda clase de apostasía, toda clase de ecumenismo, pero lo que vamos a ver ahora está fuera de toda imaginación. Vamos a ver este video y luego lo vamos a analizar. Muy bien, después de haber visto este video, quiero pedirles que me acompañen en oración para pedir al Señor la dirección de lo alto para realizar un pequeño y breve estudio referente a esta situación que estamos viendo en la iglesia adventista y a través de este video. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendito y exaltado sea su nombre. Santo, santo, santo. En esta hora le pedimos perdón por nuestros pecados y le suplicamos que la sangre bendita de Jesús nos limpie y nos redima de toda maldad. Te pedimos perdón por nuestra apostasía y por nuestra mundanalidad. Te pedimos perdón por el pecado de nuestra iglesia. Y te pedimos el Espíritu Santo para que nos convenzas de pecado, verdad y juicio y nos ayudes a arrepentirnos a todos y a ser sellados con tu carácter y con tu Espíritu. Padre nuestro, ayúdanos como iglesia adventista y como iglesia cristiana a apartarnos del mundo y a salir de la apostasía, para que volvamos a ser tus hijos y tú nos abrazarás como hijo pródigo. Danos la autorización para estudiar tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces ahora a evidenciar lo que está pasando con la iglesia y cómo este video nos muestra algo terrible que está ocurriendo en la iglesia adventista. Elena G. de White profetizó la introducción o la infiltración de los jesuitas dentro de la iglesia adventista en el marco de la apostasía omega. Los jesuitas y los católicos tuvieron como característica y ejemplo en el pasado, cuando ellos llegaban a otras latitudes, a otros terrenos del mundo, al querer ellos catolizar, entre comillas cristianizar, a esas personas de otros países o de otras culturas, lo que hacían era fusionar el cristianismo con el paganismo, dando como resultado a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y los jesuitas son aquellos que en nuestros días, con mayor énfasis, hacen de la unión del paganismo con el cristianismo el motor de sus labores, para llevar al mundo a un ecumenismo global y a una sola religión. Por lo tanto, estamos evidenciando que la Iglesia Adventista es parte del nuevo orden mundial, la iglesia oficial establecida, la organización, la corporación. No así la Iglesia Adventista que se mantiene fiel a la verdad que Dios nos reveló a través de los pioneros y sobre todo de la Biblia. Y ahora vamos a revisar la Biblia y el Espíritu Profecía para evidenciar cuál es el camino que está
lamentablemente tomando la iglesia adventista o la generalidad de la iglesia adventista, sobre todo la iglesia corporativa u organizada. Entendemos que la costumbre en África o en algunas partes de África consiste en limpiar el camino para el muerto y bailar en adoración al difunto. Es una práctica pagana lo que acabamos de ver de hermanos supuestamente adventistas pertenecientes al grupo de conquistadores. Esto demuestra el paganismo que ha ingresado en la iglesia y vamos a evidenciar que eso es un anuncio de que la mayoría de la iglesia adventista ya es Babilonia, sobre todo la corporación adventista. Dirijámonos a la Biblia, primeramente, y vamos a viajar a el libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 29 al 31, donde Dios, a través de Moisés, nos advierte lo siguiente: cuando Jehová tu Dios hubiere destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredares, que habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas. Después que fueren destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? Así haré también yo. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Y sabemos que Israel finalmente cayó en esta práctica pagana y en el ecumenismo, sumándose a las prácticas de las religiones paganas o las culturas paganas que habían alrededor de Israel. Y eso cimentó finalmente la caída, la apostasía y la crucifixión de Israel y de Judá en contra del Evangelio y de Cristo mismo. Vamos ahora a Levítico capítulo 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Por lo tanto, en Levítico 18:3 se nos advierte que no tenemos que aprender las costumbres ni de Egipto ni de Canaán. Y puntualmente aquí vemos las costumbres de pueblos africanos, que son cananeos, descendientes de Cam, es decir, Canaán. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15. Y desecharon sus estatutos y su pacto que él había hecho con sus padres, y sus testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las gentes que estaban alrededor de ellos, de las cuales les había Jehová mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Jehová, Dios, no quiere que el pueblo de Dios, el pueblo adventista y el pueblo cristiano mezclen la cultura, la verdad, la cristiandad, la cultura bíblica con las culturas paganas, con la religión pagana que es el dragón, Satanás, el continuo paganismo. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, tanto en la antigüedad como hoy, hace caso omiso a la Biblia para amistarse con el mundo y disfrutar de los placeres de Cam. Jeremías capítulo 10, verso 2. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. No debemos caminar el camino de Cam, no debemos aprender del paganismo, sino de Dios y de su santa palabra. Rechazar
la luz que Dios nos da automáticamente nos transforma en Babilonia, como lo vamos a ver a continuación a través de la mensajera Elena G. de White, pero también a través del ejemplo y la experiencia que vivió el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, que practicó estas cosas que copió o que tomó del paganismo, introduciendo el continuo paganismo al pueblo de Dios, a la cultura del pueblo de Dios. Y eso finalmente llevó a que el pueblo cayera en la prevaricación o en la abominación desoladora y lamentablemente fuese destruido, porque Dios se retiró de un pueblo apóstata y abominable, porque Dios no habita en medio del pecado. Y al retirarse Dios del pueblo, fue destruido por los enemigos de Dios y de Israel. Y eso es lo que está ocurriendo con la iglesia cristiana y con el pueblo adventista. El pueblo que se supone que es el remanente del pueblo de Dios cristiano. Así como aprendió Israel a contaminarse con el paganismo, la rebelde Judá, los adventistas de hoy, han aprendido peor que Efraín. Ezequiel capítulo 20, versículo 32. Y no sucederá lo que estáis pensando cuando decís, seremos como las naciones, como las tribus de otras tierras, que sirven a la madera y a la piedra, la idolatría, la adoración de los muertos. Como estamos viendo, que la iglesia adventista permite que aquellas naciones, aquellos pueblos en África, que se han convertido al adventismo en forma nominal, continúen con sus prácticas paganas, mezclándolas con el cristianismo adventista y utilizando nuestro nombre para avergonzar a los pioneros y a la hermana White y a Dios mismo, que levantó a este pueblo para sacar al mundo del paganismo. ¿Cómo es que el adventismo se vuelve ahora el paganismo? Romanos 12, verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, dice Pablo. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No nos adaptemos al mundo, sino que el mundo debe convertirse a nosotros, le dijo Dios a Jeremías. Vamos ahora a Efesios capítulo 4, verso 17. Dice Pablo, esto digo pues, y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, en la imaginación de su idolatría. El pueblo cristiano y el pueblo adventista fueron levantados por Dios para sacar al mundo del paganismo, para que el evangelio triunfe. Pero hoy los cristianos y el adventismo se han arrodillado a Baal, a Lucifer, al dragón y al paganismo. Permitamos ahora que la mensajera Elena G. de White, profeta de Dios, nos advierta lo siguiente. Un engaño destinado a los enlutados. La deificación de los muertos ha ocupado un lugar prominente en casi todos los sistemas paganos, como asimismo la supuesta comunicación con los muertos. Se creía que los dioses comunicaban su voluntad a los hombres y también que los aconsejaban cuando eran consultados. De esta índole eran los famosos oráculos de Grecia y Roma. Todavía existe la creencia en la comunicación con los muertos, aún en los países que profesan ser cristianos. Con el nombre de espiritismo se ha difundido ampliamente la práctica de comunicarse con seres que pretenden ser los espíritus de los muertos. Este ha sido concebido para aprovecharse los sentimientos de los que han depositado en la tumba a sus seres amados. The Signs of the Times, 23 de junio de 1890. El espiritismo es toda manifestación práctica en que
se le da énfasis a los muertos, como acabamos de ver en este video en que adventistas africanos están mezclando la cultura pagana con nuestra fe adventista, sobre todo jóvenes conquistadores. El paganismo ha ingresado en la iglesia y eso demuestra que la corporación adventista y sobre todo los conquistadores son Babilonia y masonería, pero también espiritismo y satanismo. La Babilonia adventista. Vamos a ver que Ellen G. de White nos va a mostrar que la iglesia adventista, si permite que el mundo entre en la iglesia y en nuestros templos, trayendo la cultura del mundo o el paganismo, se va a transformar en Babilonia y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no caminan en ella. Cristo dice: pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres exaltada hasta el cielo, en cuanto a privilegio, hasta el infierno serás abatida. Porque si los milagros que han sido hechos en ti hubieran sido hechos en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Pero yo os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo Jesús respondió y dijo: te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes, en su propia opinión, y las revelaste a los niños. Review and Herald, 1 de agosto de 1893. Vamos ahora a testimonios de conducta sexual y divorcio. Limpiemos el campamento como pueblo. Debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. La licencia, las intimidades ilícitas y las prácticas no santificadas se están introduciendo en nuestro medio. En gran medida, ministros que manejan las cosas sagradas son culpables de tales pecados. Codician la mujer del prójimo y quebrantan el séptimo mandamiento. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Testimonio de conducta sexual y divorcio. Página 211, párrafo 3. Finalmente, la mensajera nos advierte lo siguiente: si rechazamos la luz del Evangelio o el mensaje de los tres ángeles que el Señor nos ha dado como pueblo. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal. Todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. El conflicto de los siglos, página 664, párrafo 2. Lamentablemente, como hemos podido visualizar y argumentar, la generalidad de la Iglesia Adventista y sobre todo la corporación adventista ha tomado un rumbo sin vuelta y la llevará a la destrucción porque ha prevaricado o ha cometido la abominación desoladora.
ha permitido que ingrese el continuo paganismo que produce la abominación o la prevaricación asoladora o desoladora, que traerá finalmente la desolación o la asolación, es decir, la destrucción de nuestra iglesia o de nuestro pueblo, por rechazar la luz que Dios nos envió del cielo, el Evangelio eterno, que nos declaraba, como vimos a través de la palabra de Dios y de los testimonios, que si rechazamos la luz, que si nos unimos a las prácticas mundanas y espiritistas, el Señor nos destruirá y nos mirará como parte de Babilonia. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que fuiste levantada en privilegio, serás abatida en el polvo y serás guarida de ave inmunda y aborrecible. Limpiemos el campamento, pidamos perdón al Señor y Él está apto y esperando que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestras faltas, salgamos del ecumenismo, seamos un pueblo peculiar y único, como lo fuimos en los tiempos de los pioneros y de la hermana White hace más de 100 años. En aquel tiempo el Señor utilizó al pueblo adventista con poder y le dio grandes privilegios y bendiciones. Pero hoy el pueblo está siendo destruido desde adentro a través de la influencia y la injerencia de los jesuitas que se introdujeron a hurtadillas para destruir el cristianismo y el adventismo y unir al mundo en una sola religión global, el catolicismo papal y jesuítico. Limpiémonos y pidamos perdón. El Señor está como Padre esperando que el Hijo pródigo vuelva a abrazarle. La boca de Jehová lo ha hablado. Maranata, Cristo ya viene.